estos pacientes. Como son neonatos y tienen este tipo de lesiones y si hay veces en el sistema, en el diagnóstico diferencial, siempre tienen que ser hospitalizados. Es importante hacer pruebas de sangre o inmunofluorescencia o cultivo, PCR. También como el diagnóstico diferencial tiene otras infecciones como bacterianas, el intestino, también se deben hacer cultivo bacteriano. El herpes, a veces estos pacientes, como nuestro paciente, no tenía síntomas sistémicos, pero el herpes en los recién nacidos puede progresar muy rápidamente y ser muy severo. Entonces es muy importante hacer cultivos de sangre, cultivo de líquidos cefalorraquídeo, mirar el cuadro hemático y las pruebas hepáticas para saber que no hay otro órgano que esté afectado o que estos pacientes se estarían hacia una coagulación intravascular. ¿Y cómo los vamos a tratar? Entonces la dosis de aciclovir es una dosis alta, de 60 miligramos por kilogramo al día, que sería 3 veces al día. ¿Y por qué es esto? Esta dosis se vio que en pacientes que tenían infección diseminada mejoraban los resultados en el desarrollo después. Lo triste es que para los pacientes que tienen enfermedad del sistema nervioso central, esta dosis realmente no cambió ese pronóstico. Entonces la Asociación de Pediatría y Ginecología recomienda para esos pacientes que tienen enfermedad del sistema nervioso central y del óculo músculo cutáneo que se den dosis supresoras de 300 miligramos por metro cuadrado al día, más o menos por 6 meses. Pero todavía no tenemos datos suficientes si hacer este tratamiento va a mejorar el pronóstico de estos pacientes. Ok, y este caso es un caso reciente. Este es un niño de 4 años con historia de asma que presentó con tos, fiebre, mocos y fue al pediatra. Tenía un poco de conjuntivitis, se pensaba que era más un cuadro viral, pero tenía un poquito de cosas en los labios. Entonces le recomendó que fuera a la casa y que volviera a estar llorando. Tristemente en los 2 días volvió ya con lesiones mucho peores en la boca, lesiones necróticas, no estaba comiendo, no estaba tomando y tenía también empeoramiento de la conjuntivitis. En ese mismo momento mi mamá notó estas lesiones en Diana, muy pocas de ellas, solamente como 4 o 5, y algunas de estas quisieran curar. Entonces, ¿qué es este paciente? ¿Qué tiene este paciente? Es un síndrome de Stevens-Johnson por el ibuprofeno, ya que yo estaba recibiendo esto para la fiebre. El paciente tiene edema multiforme mayor por virus del herpes. Es esto mucositis, rash inducido por Mycoplasma pneumoniae, es enfermedad de Kawasaki, o es una gingivoestomatitis herpes. Entonces este paciente se hizo un cuadro hemático, una química sanguínea, que fueron normales, se hizo una radiografía de tórax, que mostró una neumonía en el alveolo superior derecho, y se hizo una IgM para Mycoplasma sexual. Entonces, ¿cómo vamos a llamar este síndrome del paciente? Si revisamos la literatura, alguna gente llama esto eritema multiforme mayor, otros lo van a llamar síndrome de Stevens-Johnson, y más comúnmente lo están llamando mucositis con rash inducido por el Mycoplasma pneumoniae. Entonces, como comenté antes, lo hemos visto muchos de estos casos, pero estos casos son un poco diferentes al Stevens-Johnson, que normalmente se ve los medicamentos o el eritema multiforme, y es que los pacientes tienen muy pocas lesiones cutáneas y la mayoría presentan síntomas respiratorios previos. Entonces el grupo de San Francisco hizo un análisis sistemático retrospectivo para mirar todos esos casos que se habían reportado asociados al micoplasma y se recolectaron 202 casos. Entonces, ¿qué fue lo que ellos vieron? Vieron que la presentación clínica de estos pacientes, más que todo eran pacientes jóvenes o de la edad media de 11 años, tenía una predominancia masculina y todos esos pacientes tenían síntomas respiratorios. La morfología más común era las erosiones vesiculosas y estos pacientes también tenían una mucositis severa, como ocurrió en nuestro paciente. La mayoría son orales, algunas pueden ser también oculares o genitales. ¿Y qué pasa con el curso de la enfermedad? La mayoría de estos pacientes reciben un tratamiento, más que todo antibiótico, algunos corticosteroides y algunos inmunoglóbulos. La mayoría de estos pacientes tuvieron un cuadro muy bueno, se recuperaron. Muy pocos murieron, pero estos fueron pacientes que fueron reportados en 1940 y murieron por complicaciones respiratorias. Entonces, en este caso, lo podríamos llamar más como una mucositis causada por el micoplasma.
Vamos a seguir el siguiente caso. Este es nuestro último caso. Es una niña de 5 años que tiene pánico y pituitarismo, tiene síndrome convulsivo, ha estado en muchos anticonvulsivantes y el neurólogo le dio carbamazepina más o menos hace 6 semanas. A las 6 semanas empezó, la mamá notó este rash bastante rojo en la cara, morbilliforme en el pecho, tuvo fiebre, edema facial. Y cuando la vemos en urgencias, lo primero que nos viene en la cabeza es el síndrome de estrés. Puede ser esto una reacción medicamentosa, enfermedad de Kawasaki, pero el estrés normalmente es lo primero que nos preocupa en estos pacientes. Entonces el estrés es la reacción medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos. Y normalmente ocurre más o menos entre 2 y 6 semanas después de que el paciente recibe el medicamento. ¿Y qué son las causas más comunes? Como en nuestro caso, son los anticonvulsivantes aromáticos, como la carbamazepina, la indolina y el fenobarbital, seguido por las sulfonamidos, la minoxidilina, la turinol, los antirretrovirales, AINES y bloqueadores de calcio. Entonces, con respecto a la fisiopatología no es muy clara, pero se cree que en una parte puede ser por problemas de detoxificación del medicamento y acumulación de los metabolitos reactivos. Se ha visto en ocasiones de hidrolasas y en pacientes acetadoles lentos que van a tener más problemas con estos medicamentos. También se ha visto reactivación del virus de la familia herpes, más que todo con el herpes humano, pero puede ocurrir también con el citomegalovirus y el herpes virus. Y hay una predisposición genética asociada al antígeno leucocito humano. Entonces los hallazgos dermatológicos pueden ser muy variados. Es un rash mucopapular, pueden haber urticarias, pueden haber ampollas, pueden haber lesiones en piel. El edema facial es muy característico, que en algunas veces se puede confundir con angioedema. También vemos eosinofilia y es muy importante mirar los órganos blancos, porque puede afectar realmente cualquier órgano del cuerpo. El más comúnmente afectado es el hígado. Y en un análisis que se hizo hace un par de años, se vio que ciertos medicamentos van a aumentar el riesgo de ese órgano blanco. Por ejemplo, alopurinol se ve más con órgano blanco renal afectado. Para nosotros, en los pacientes que reciben minoxidilina para el acné, hemos visto con daño hepático, pulmonar y cardíaco. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a estos pacientes? ¿Qué es lo más importante? Tienen que parar ese medicamento inmediatamente. Hay que ordenar cuadro hepático, química sanguínea, función renal y hepática. La TSH también es importante de evaluar, y hay que evaluarla en el momento en que están diagnosticando el síndrome. Se recomienda hacerlo 2 meses después y algunos autores recomiendan hacer un seguimiento esporádico hasta por 2 años. Dependiendo de los síntomas que el paciente tenga, van a tener que mirar otras cosas. Si el paciente tiene dolor de pecho, hiperfusión, tiene que mirar el corazón, el ecocardiograma, con el electrocardiograma, si no es cardíaco, si tiene síntomas respiratorios, hay que mirar una placa de tórax. Si hay vómito y dolor abdominal, puede asociarse con pancreatitis y hay que mirar la mitad de la base. Y es muy importante que algunos de estos pacientes se pueden tratar solo con corticosteroides tópicos y dejamos los corticosteroides sistémicos solo para esos pacientes que tienen un daño severo en uno de los órganos. Si hay, por ejemplo, enzimas hepáticas que están aumentadas solo 2 o 3 veces, se pueden observar, pero si ya la lesión es muy severa, estos pacientes deben